He titulado la meditación de este martes Buscando. He titulado la... Hola. El tema que les traigo el día de hoy lo he titulado Trabajando en nuestras nuevas victorias. Yo creo que a todos nos gusta tener victorias, pero no todos estamos convencidos que las victorias están reservadas para nosotros. Todos soñamos con tener victorias, pero a veces queda nada más en un sueño. Y olvidamos que a través de la fe se pueden manifestar estas victorias. En el Salmo 60, versículo 12, dice así: en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. En el Salmo 60, 12 de la NTD dice: con la ayuda de Dios haremos cosas poderosas, pues Él pisoteará a nuestros enemigos. Una proeza es hacer algo grandioso, es algo muy poderoso, algo que no es ordinario, vaya, algo que entra en esa categoría de extraordinario, algo que cuando lo piensas sencillamente te vuela la cabeza. Entonces, a todos nos gusta, bueno, al menos a mí me gusta leer biografías de hombres de Dios y mujeres de Dios que han hecho cosas extraordinarias, porque cuando tú lees lo que Dios ha hecho a través de ellos, te das cuenta que ha hecho cosas grandiosas y eran gente común y corriente. A mí me gusta mucho leer cuando viene la época, por ejemplo, de las Olimpiadas, porque siempre terminan registrándose nuevos récords, siempre terminan rompiéndose nuevos récords, y parte de la emoción de las Olimpiadas es que las diferentes disciplinas del deporte, cosas que se propuestaban que jamás volverían a pasar, cada 4 años en las Olimpiadas terminan rompiéndose, y eso termina siendo una proeza. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el fútbol soccer. Y en la temporada pasada, las Águilas del América, juego tras juego, hicieron proezas tras proezas, porque siempre fueron abajo en el marcador. Y de esta manera, haciendo estas proezas, llegaron a la final del fútbol mexicano. Es por eso que es un equipo grande, porque siempre hace proezas. Pero bueno, no vamos a discutir el tema, vamos a hablar de proezas. Sí, porque no a muchos les gusta el fútbol, pero bueno, ¿dónde me quedé? Bueno, a todos nos gustan escuchar de proezas, ver proezas, y todos nos motivamos y nos emocionamos cuando se registra una proeza, cuando sabemos de una proeza, cuando leemos de una proeza. Eso agita nuestro corazón y decimos, wow, no manches, o como usted quiera decirle. Y eso llena nuestro corazón. Admiramos y celebramos y nos gusta mucho ver que suceden proezas en otras vidas, pero nos cuesta mucho trabajo que Dios puede hacer proezas en nuestras vidas. No es malo tener fe para que Dios haga proezas en el prójimo, es parte de nuestro amor al prójimo, pero no se vale solamente creer que Dios lo puede hacer en otros y dejar que Dios lo pueda hacer en uno, en ti. Dios está esperando que nuestra fe se manifieste otra vez y que trabajemos para nuevas victorias. Hay gente que sencillamente nunca va a tener nuevas victorias porque está operando en un espíritu de incredulidad. Y hay otros que tantas victorias hacen que ya no valoren lo que tienen delante. Es como lo que le pasó a David. ¿Se acuerdan que a David fue un hombre que Dios le dio tantas victorias al Señor que cuando le correspondía salir a la guerra
y Dios iba a manifestar de nuevamente en él una victoria más. Se aburrió él de tantas victorias y se quedó en su casa. Se quedó en el palacio y de ahí se desencadenó una serie de pecados que modificaron, no para bien, sino para mal, el resto de sus vidas y por generaciones en su familia. Pero todo comenzó cuando él perdió la sensibilidad de buscar una victoria más. Es por eso que no debemos permitirnos tener esa perspectiva de tener una nueva victoria, y Dios quiere que trabajemos para nuevas victorias. Pero cuando alguien está deprimido, nunca va a pensar en una proeza, nunca va a pensar en una victoria. Alguien que está deprimido jamás confiará en Dios para una proeza. Simplemente va a pensar, eso es para otros, pero no va a ser para mí. Y eso no es verdad. Si la Biblia dice, no es mi rollo, aquí dice, si la Biblia dice que en Dios haremos proezas, y ese haremos nos incluye a ti y a mí. Si tenemos fe, que nos incluye a ti y a mí, haremos proezas y Él pisoteará a nuestros enemigos. Ahora vamos a hablar de una proeza, de un hombre. ¿Cómo un hombre pudo caminar a través de una nueva proeza? Vamos a hablar un poquito de Nehemías. Nehemías es este hombre que su trabajo era ser copero de un rey. Y recordaremos que Nehemías era un hombre que llevaba una muy buena relación con el rey. Y un día el rey le dice, lo ve decaído y le dice, oye, ¿por qué andas así? Y a esto Nehemías respondió que acaba de escuchar un reporte que en la ciudad de Jerusalén, donde fueron sepultados sus abuelos, donde fueron sepultados sus familiares, dice, está devastada completamente, está en ruinas, y eso le puso mucha tristeza. Habían pasado décadas y nadie había movido un dedo para cambiar esa situación. Escúchame bien. Él lamentaba que nadie había movido un dedo para cambiar esa situación. La historia cambia cuando la gente tiene fe. Tu historia cambia cuando tú empiezas a operar en fe. Y dice aquí, cuando se entrevista con él en el capítulo 1, Nehemías con el rey le preguntó en el versículo 4, bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Le hace esa pregunta. Después de orar al Dios del cielo, contesté, si al rey le agrada y está contento conmigo, sucedió. Noten bien lo que le dice, envíenme a mí a Judá para reconstruir. Repita conmigo ahí donde está, envíame. Y dígalo fuerte como si lo estuviera escuchando. Envíame a mí, miren lo que le está pidiendo, envíame a reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. Los versículos anteriores se registra una tristeza terrible en el corazón de Nehemías, pero aquí vemos, comenzando a ver, y aquí empieza el Espíritu Santo a enseñarnos cómo trabajar para una nueva proeza y una nueva victoria. Aunque Nehemías está triste, recibe un milagro en su corazón. Y el milagro que recibe en su corazón, escuchen, ¿qué es un milagro? Recibe un toque en su corazón de un deseo nuevo por una nueva victoria, nada más. Es un milagro de fe volver a desear una victoria. Recibe el deseo de reconstruir. Te voy a decir algo que ojalá nunca lo olvidaras. Comienza de nuevo deseando que haya un nuevo comienzo. Comienza de nuevo deseando que haya de nuevo un nuevo comienzo. Nadie puede comenzar de nuevo si no empieza de nuevo por ese deseo de un nuevo comienzo. Cuando estamos tristes, cuando estamos pisoteados, cuando estamos pisoteados en nuestro corazón por la incredulidad, cuando estamos atados en nuestro corazón por esa incredulidad, nunca vamos a creer que va a empezar un nuevo comienzo. Y este es un punto bien sencillo que no debiéramos de olvidar. Debemos entender que este nuevo deseo por un nuevo comienzo, a eso ya se le llama fe, ¿la verdad? La fe es tener un deseo nuevo que nunca había tenido en medio de la devastación.
Es de repente, es como si el Espíritu Santo nos iluminara. Regularmente pensamos más en lo que perdimos o en lo lejos que estamos de terminar algo. No sé si a ustedes les pasa, pero cuando nos damos cuenta de asuntos que eran tan valiosos y los menospreciamos y se pierden en el camino, ya que no los tenemos, decimos, oh, qué onda, ¿cómo dejé pasar esto? Y esto nos pone muy tristes, pero también luego carga el corazón y nos pone mal el hecho de pensar de que estamos súper lejos de tener esa nueva victoria en nuestras vidas. Entonces eso comúnmente desanima nuestro corazón y la tendencia cuando no tenemos fe es sencillamente pensar esto se acabó, esto no va a ser posible, aquí se acabó y nunca se va a restablecer nada. Pero lo que Dios espera de tu corazón es algo bien sencillo. Es que digamos, en medio de la tristeza, lo que dijo Nehemías, él no dominó su tristeza. Él, aún triste, dijo, envíame a mí a reconstruir. La fe, escúchame muy bien, la fe puede originarse aún en un ambiente de tristeza, en un ambiente de desolación. Porque dice ahí que Nehemías estaba triste y cuando viene la tristeza y después de la tristeza le sigue una oración y en esa oración reside pedir permiso al rey. Nada más envíame a reconstruir. Y ahí empezó a diseñar un nuevo milagro, una nueva, inauguró un nuevo milagro, una nueva proeza para la vida de Nehemías. Ahora escúchenme bien, tenemos que entender, es verdad que la fe nos ayuda y nos sustenta para terminar las proezas. Escúchenme bien, pero no quiero llegar a ese punto. Me quiero quedar en algo porque quiero alentar en el nombre de Jesús en su corazón. Hoy estamos hablando de la fe para un nuevo comienzo. No estoy hablando de la fe que nos acompaña para terminar. No pienses en terminar, eso cansa. Empieza por el primer paso, empieza por reiniciar y eso ya es fe. Ten sueños de poner la primera piedra. Cuando vamos a Mateo capítulo 17, versículo 20, hay algo bien interesante. Dice, Jesús les reclama, ustedes no tienen la fe suficiente. Díganme conmigo, fe suficiente. Díganlo más fuerte, fe suficiente. Dice, no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús, les digo la verdad. Si tuvieran fe, y atrás ya ve que les está pidiendo fe suficiente, no les está reclamando, les está diciendo. Jesús no les está reclamando una gran fe, les está diciendo una fe suficiente. Para Jesús, ¿qué es una fe suficiente? El mismo versículo lo dice, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrías decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería, nada sería imposible. Noten bien que Jesús no está diciendo que la fe suficiente es una gran fe. Jesús lo único que está diciendo aquí y lo único que está pidiendo no es un árbol de fe, sino una semilla de fe. Jesús no pide un árbol de fe, solamente espera una semilla de fe que brote desde nuestro corazón con ayuda del Espíritu Santo. La buena noticia es que el Espíritu Santo nunca se va a negar a empujarnos a la fe. La fe se origina con la ayuda del Espíritu Santo y lo único que tenemos que decir es creo, Señor. Y Jesús está reclamando, no tienen fe suficiente, pero a la vez no está exigiendo la fe suficiente como una gran fe. Está diciendo que sea tan pequeña como una semilla de mostaza. Cuando vamos a la parábola de la semilla de la mostaza, ahí mismo en Mateo,
capítulo 13, versículo 31 y 32, la parábola de los versículos dice, es otra ilustración que él muestra, dice, el reino del cielo es como una semilla de mostaza sembrada en un campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Crece hasta llegar a ser un árbol y vienen los pájaros y hacen nidos en las ramas. En esta parábola que está hablando del reino, note muy bien, habla 3 niveles de fe: la fe semilla, la fe planta crecida y la fe árbol. Yo no estoy hablando de la fe intermedia, yo no estoy hablando de la fe planta crecida, no estoy planta más grande, vaya, del huerto. Ni siquiera estoy hablando de llegar a ser un árbol. Estoy hablando del comienzo. No nos pongamos nerviosos de irnos hasta allá, de lo que Jesús dijo. De eso estoy hablando. No es mi rollo. Él mismo no lo dijo. La fe es suficiente. Solamente requiero de ti una semilla de fe. Él no te pide un árbol de fe, te pide una semilla de fe. ¿Cómo puedo yo inaugurar una nueva temporada en mi vida de victorias, de proezas? Con una semilla de fe, volviendo a creer. Y ese es un milagro. ¿Cómo se manifiesta ese milagro? Hay mucha gente que se esfuerza y se tortura por tener una gran fe así de golpe. Pero la Biblia enseña, por ejemplo, el pastor dice que Pablo dice que nos lleva de fe en fe, de gloria en gloria. Fe semilla, fe planta grande y fe árbol grande. La meta de la fe, según esta parábola, es que otros terminen beneficiándose de mi fe. Vienen los pájaros y hacen nido en las ramas, dice. La meta de la fe no es nuestro beneficio. La meta de la fe es que vengan otros y se beneficien de nuestra fe. Entonces, yo no estoy hablando ni voy a desarrollar ese tema. Lo único que te estoy diciendo, no te pongas nervioso si sientes que no tienes una gran fe. Estamos hablando solamente que tengas fe del tamaño de una semilla de mostaza. Porque para Jesús esa es la fe suficiente. Él no te está pidiendo demasiado, no pide demasiado. Y esa fe, por eso la palabra dice que nos lleva de fe en fe. La fe se va desarrollando. La fe crece. La fe va en aumento. Por eso te digo que yo no estoy hablando de esa fe rápida. Y hay mucha gente que se pone nerviosa porque siente que no tiene una gran fe. Eso es un engaño, eso es algo legalista, es algo religioso, es algo demoníaco eso. Solamente es creer. Solamente es comenzar a creer. ¿Se acuerdan de aquel hombre que llegó? Señor, ayúdame. Tenía ahí un asunto familiar que resolver. Estaba devastado el tipo y le terminó diciendo, Jesús, creo. Y luego que le dice, ayuda a mi incredulidad. Lo que le está diciendo Jesús, ahora nada más tengo una semilla. Ayúdame para ir a más. Pero por ahora solamente tengo una semilla y Jesús terminó haciendo algo sorprendente. Por eso a veces hace daño estarse comparando en las redes sociales. A veces hace daño hacer demasiadas preguntas. A veces hace daño. De hecho, nunca tomes como referencia lo que otros han logrado con su fe y con la ayuda del Espíritu Santo. Que te inspire, pero que no te frustre, que no te estanque. Cuando ves que Dios hace cosas en otras personas y eso te frustra, no lo estás viendo con los ojos correctos. Cuando vamos a Hebreos 11, cuando habla de todos héroes de la fe,
¿Sabes qué es lo que está diciendo? El Señor los quiere inspirar y lo único que pide el Señor es un nuevo comienzo, un nuevo inicio. Para esto es bien sencillo, no pide una gran fe, solo pide una semilla de mostaza que es la más pequeña de todas las semillas. Y luego esa semilla, ¿cómo la vas cuidando? ¿Cómo la vamos cuidando para que se convierta en una planta grande y en su momento se llegue a convertir en un árbol? ¿Cómo lo hacemos? A través de la palabra de Dios, a través de la oración, a través de la confesión en la oración de la palabra de Dios y a través de la adoración y de la alabanza. Eso es lo que hace que esa semilla no se queme y no se arruine. Es la protección y es lo que le da vida para que esa semilla empiece a brotar. Ten mucho cuidado de concebir solamente la fe como un producto terminado, como grandes hazañas, esquivando la realidad que tiene que comenzar como un pequeño grano de mostaza. Seguramente cuando empieces la fe como un producto terminado, como en grandes hazañas, a veces nos autocondenamos diciendo, no, yo no sirvo para la fe, yo no soy un hombre de fe. Y a lo mejor tú dices, no, yo no soy un hombre de fe, yo no sirvo para la fe, pero es que te vas a querer ser un árbol antes de ser una semilla en la fe. La fe necesita ir creciendo y la fe se va custodiando. Solamente empieza a creer y Dios empezará a hacer grandes cosas en tu vida. Mira, la fe no funciona así. Pusiste una semilla y ahora árbol, conviértete en árbol. No, eso no pasa. Eso no pasa. O a lo mejor dices tú, bueno, la fe es como decir 1, 2, 3 y no, así tampoco funciona la fe. Eso no es la fe. La fe comienza. La fe comienza. A ver, me perdí un poco. La fe comienza. Escúchame bien. La fe debe de ser custodiada, primero sembrada, custodiada con mucho esmero. Asegúrate nada más, escúchame bien, de que en el campo de tu corazón esté esa semilla. No ocupas 2 semillas ni 3, con una semilla. Dios lo dice, solamente ocupa una semilla. Es una lástima ver corazones que no dejan entren, que entre una semilla de corazón en su fe. Eso te va a traer frustración, ¿sabes? La fe es el milagro de inaugurar un nuevo comienzo. Eso es la fe. Cuando tú comienzas a decir, voy a creer, Señor, cuando tú le dices, voy a volver a creer, es lo único que necesitas. ¿Qué asuntos están en tu corazón? ¿Qué asuntos están en tu corazón que dices, me siento devastado, me ha costado creer? ¿Cuál es tu imposible? Porque la Biblia registra lo que para los hombres es imposible. Jesús entiende que somos débiles en muchas cosas, en muchos asuntos en nuestras vidas. Y muchas cosas los concebidos los consideramos como imposibles y Él lo entiende. Escúchame bien, a Jesús no le asusta que percibamos las cosas como imposibles. Lo único que Él está esperando, Él conoce nuestra debilidad, lo único que está esperando es que haya esa semilla en nuestro campo, en nuestro corazón, solo una, y esa semilla empieza a cuidar. Comienza a cuidar en tu corazón. Por eso tienes que operar en la fe en asuntos muy prácticos, en asuntos muy sencillos. Miren, les voy a platicar un milagro que, pues, que me pasó, vaya, ¿verdad?
Vamos de fe en fe, de gloria en gloria, pero inaugura una temporada de proezas. Dios no te pide un árbol de fe, te pide una semilla de fe. Y ya. Y una vez que te suceda esto, ¿sabes qué comienza a pasar? Empiezas a hacer cosas y empiezas a pedir cosas más grandes y más grandes. Cuando, cuando yo llegué aquí, necesitamos avanzar como iglesia. Necesitamos avanzar a una dimensión mayor. Muchos de ustedes tienen un temor terrible a la grandeza y a las proezas de Dios, pero Dios nos prometió que haríamos proezas. La fe es sencilla, simplemente es decir, creo. Y cuando dices creo, tienes una semilla en tu corazón, cuídala en alabanza, en adoración, en la palabra, cuídala, es tuya. No abras la mano para que esa semilla caiga de ti, métela dentro de tu corazón. ¿Tú te imaginas lo que pudiéramos hacer en muy poco tiempo? Cuando estoy hablando de poco tiempo, estoy hablando de 3, 4, 5 años, lo que podríamos hacer si no tuviéramos esa incredulidad manifestándose en nuestras vidas, simplemente en nuestros diezmos y en nuestras ofrendas, porque somos una iglesia que, que solamente entre un 20 o un 25% diezma, los demás somos oidores. La madurez tú la ves en la fe cuando te trasladas de ser un consumidor a alguien que produce. Algo es ser consumidor y algo es ser productor. Y a través de tu fe, ¿por qué diezmamos? ¿Por qué? Por fe. Para los sueños y la visión que Dios ha puesto. Hay cosas que nos enseñan y es una locura. Si la visión que tienes tú como iglesia la pudiéramos concretar todos los que estamos en la iglesia antes de morir, no es una gran misión. Tenemos que tener una visión para que nuestros hijos, para que nuestros nietos y hasta que Cristo venga, sigan trabajando y sigan colaborando y tocando esta ciudad. Yo a veces me he preguntado por qué
Escúchame muy bien. Inaugura nuevas proezas y dale para adelante. Es tiempo de que empieces a poner una nueva piedra en tu matrimonio, en tu escuela, con tus amigos. Cuando vamos y terminamos con Nehemías, vemos en el capítulo 2, versículo de 17 y 18, dice: pero ahora les dije, ustedes saben muy bien las dificultades en las que estamos, pero saben que las puertas fueron destruidas por fuego, reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Miren lo que dice: pongamos fin a esta desgracia. Y si tú lees unos versículos antes, Nehemías se dio un paseo por todas las piedras y por todas las cenizas. Escucha bien, nadie se había atrevido en décadas a hacer algo, nadie. Se acostumbraron a ver ruinas. La incredulidad hace que nosotros creamos que nuestra historia es ver el resto de nuestras vidas en fracaso, en ruinas. Pero la fe nos hace comenzar a poner fin a la desgracia. Hay dos maneras. Tengo dos opciones. Puedo pensar: esta desgracia es el fin, o ponerle fin a mi desgracia. Esas son las dos opciones. Pensar: esta desgracia que estoy viviendo es el fin, o pensar de otra manera con la fe del Espíritu Santo y decir: le pongo fin a mi desgracia. ¿Cómo estás operando en tu corazón? ¿Esta desgracia es el fin, o decides por la fe ponerle fin a tu desgracia? Y es lo que hizo Nehemías, a pesar de que vio todo destruido y habían pasado décadas y nadie se atrevía a creer. Si hubieran creído, alguien hubiera hecho algo. Por eso la fe sin obras es muerta. ¿Por qué no comienzas a pedirle al Espíritu Santo que te dé un espíritu renovado de fe? Piensa en tus imposibles. Dios sabe cuáles son nuestros imposibles, pero para lo que los hombres es imposible, para Dios es posible. ¿Cómo me traslado de mi imposible a que Dios comience a obrar en mi imposible? A través de una semilla de fe. Dios no te pide un árbol de fe, te pide una semilla de fe. Solo una semilla. En esta época de pandemia han habido muchos imposibles, pero también ha sido un campo fértil para que la fe sea un campo fértil. Se convierte en un campo fértil para poder desarrollar nuestra fe en esta contingencia. Si de algo has puesto atención a esta palabra, quisiera que te quedaras con una sola cosa. Dios no te pide un árbol de fe, solamente te pide una semilla de fe, algo pequeño de fe. Con eso Él puede hacer milagros en tu vida, en tu economía, en todo tu alrededor. Te pido esta tarde que tu fe vaya creciendo, vaya en aumento, y que esa semilla la cuides, la protejas con palabra, con alabanza. Estamos viviendo épocas difíciles, estamos viviendo épocas de contingencia, pero es el mejor momento para que nuestra fe se reproduzca. Necesitamos empezar en un punto de nuestra vida a tener fe, y si no lo hacemos en estos precisos momentos, ¿cuándo vamos a empezar? Quiero dar gracias por tu vida, quiero bendecir a tu familia, quiero bendecir tu economía. Y quisiera que sigas con nosotros en los contenidos que hemos tenido preparados para ti.
a lo largo de estas semanas. Te recuerdo estar en contacto con tus pastores, Joel Gil y Dana. Que sigan las publicaciones de todos los días, de lunes a viernes, con el pastor y su oración matutina. Es palabra nueva. Y como cada viernes estés al pendiente de este discipulado en línea que está haciendo el pastor. Pues bien, desde aquí les mando un cordial saludo y espero que se encuentren bien y que muy pronto podamos estar conviviendo en familia dentro de nuestra iglesia, nos podamos abrazar, nos podamos saludar y que esta situación de salud, esta epidemia que hay, pandemia que estamos pasando, sea solamente un recordatorio más de cómo Jesús está trabajando en nuestras vidas, en nuestra economía, en nuestra familia, en nuestros matrimonios, con nuestros hijos. Tal vez necesitamos estar tiempo en casa, tiempo de calidad, tiempo alejados de todo. Pues bien, me despido y espero tengan una muy bonita tarde.